Nos sirve la escuela porque es un gran paso para el futuro de uno. Mi nombre es John Muñoz, soy ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Yo inicié como ingeniero en una empresa electrónica donde hice mi tesis y al mismo tiempo tuve la oportunidad de trabajar. Yo llegué a la docencia buscando otras oportunidades laborales, ya que en la empresa que en ese momento laboraba, la de comercio exterior, la estabilidad laboral no era garantizada. Entonces me comentaron que en la universidad se requerían profesionales. Me presenté y la sorpresa fue al saber que era un convenio entre la Universidad Distrital y la Secretaría de Educación para dictar clases en algunos colegios distritales. La propuesta me pareció interesante y acepté. Las dificultades que yo encontré al llegar al aula en los estudiantes fueron la comprensión de los temas, no saber el para qué de las cosas, no tener bases claras y lo más preocupante era cómo se mecanizaban algunos temas más que el análisis de los mismos. Yo presenté el concurso para docentes y fui nombrado en el año 2007. Como yo era profesional no licenciado, nosotros necesitábamos tener algún curso en pedagogía o algo relacionado con pedagogía. En ese momento el IDEP sacó un proyecto en lectura y escritura para profesionales no licenciados. Habían 120 cupos, yo fui uno de los 120 afortunados. Esa experiencia en el IDEP para mí fue una nueva mirada en el tema de la lectura y la escritura y cómo se subestima su alcance en otras asignaturas. Para mí lo más importante de la experiencia en el IDEP fue que esto me permitió partir de la oralidad para plantear nuevas estrategias y así de alguna manera solventar los problemas que yo había identificado al interior del aula. Ser docente me dio la oportunidad de llegar a otros y de alguna forma cambiar un poco su mundo, ya que con el esfuerzo puedo ser ejemplo y brindarles esperanzas y darles la posibilidad de llegar más allá. ¿Qué interpretas tú? O sea, ¿qué pasa en este punto? ¿Cómo lo entiendes hoy? Que es el punto de encuentro de las dos ecuaciones. ¿Qué es qué? El punto de encuentro de las dos ecuaciones. Dímelo, si eso es lo que tú ves que pasa ahí. Los estudiantes de la estancia, por estar ubicado en Ciudad Bolívar, son muchachos que no solamente hay que reforzarles la parte académica, sino también la parte humana, teniendo en cuenta la problemática social que se encuentra en esta localidad. Él nos hace la clase como con una especie de dinámica que uno aprende rápido. Entonces las cosas que nos dice el profe Johnny, que nos enseña, son fáciles de aprender y que él tiene una actitud buena frente a nosotros. La parte académica es muy importante, pero nosotros no podemos dejar de lado al ser humano. Eso por lo menos es una de las pautas que hay que tener en cuenta y es algo de lo que busca ahora la educación. Y de ahí podemos apuntarle, cuando eso se ha desarrollado bien, de pronto llegar a la parte académica, que es nuestro fin, ya que aquí hay un gran potencial que muchas veces se desperdicia por falta de oportunidades. La clase de matemáticas la hace diferente el profe porque nos enseña de distintas maneras hasta que aprendemos. Si no aprendemos, él saca tiempo de él para explicarnos mejor. La idea que dio inicio a mi propuesta cuando yo llegué aquí a la estancia tenía que ver con la forma como los estudiantes percibían la matemática. No utiliza los mismos métodos de siempre que el profesor llega, el libro y copiar y nada más, no, sino que también tiene como una forma de explicar de diferente forma, que no siempre es lo mismo, como lo de siempre, sino una forma más chévere y que a uno le dan como más ganas de ir a la clase. En un comienzo los estudiantes podían tener muchos conocimientos algorítmicos, pero al enfrentarse a situaciones problemáticas realmente la comprensión que ellos tenían de esto era mínima y pueden tener muchos algoritmos, muchos conceptos matemáticos en cuanto a la resolución, a la parte mecánica, pero lo que tiene que ver con la solución de los problemas como tal, enfrentarse a situaciones cotidianas, la primera pregunta que siempre hacían frente a un problema era ¿cómo lo resuelvo? Suma, resta, multiplicación, división. Eso quiere decir que en el fondo hay una carencia de pronto de bases para que ellos se puedan enfrentar a este tipo de situaciones. Por lo tanto, la parte matemática como tal, que es lo que realmente nos importa,
realmente no se ha llegado, no se ha profundizado, sino la parte mecánica, que es algo que si usted no puede concebir una solución real, realmente no le sirve para nada. ¿Listo? Nos vamos a reunir ya dos para que aquellas personas que de alguna manera todavía tengan alguna duda con el compañero, miremos, comparemos, miremos dónde se cortan las líneas. El maestro puede darse cuenta de que ha seguido un curso, ha seguido, mejor dicho, una trayectoria que empezó en un punto y hoy en día ha seguido una ruta que puede haber sido llena de altibajos, de muchos contratiempos, pero ha tenido puntos claves y entonces al detenerse en cada uno de esos puntos claves puede entonces darse cuenta qué le aportó y sobre todo darse cuenta de cómo es el trabajo docente, ¿no? Lleno de complejidades, lleno de satisfacciones, pero a veces también de muchas preocupaciones. Uno de los cambios que yo he percibido a lo largo de la propuesta es el hecho de que los estudiantes de alguna manera veían al maestro como del otro lado. No sé si era sensación mía el percibir que los estudiantes veían al maestro como alguien inalcanzable, como alguien al que simplemente les transmitía unos conocimientos, los cuales en un momento dado no eran retroalimentados. Él trata de enseñarnos las cosas con explicaciones buenas y pues nos hace varios ejercicios para entenderla bien. Lo que yo intentaba hacer con mi propuesta es darle voz a los estudiantes, que ellos tengan la posibilidad de preguntar, entre ellos mismos tengan la posibilidad de hablar y así mismo ir retroalimentando este conocimiento para que se pueda construir a partir de ellos. Ellos tienen muchas cosas que ofrecer y muchas veces no son escuchados o muchas veces su voz es callada de diferentes maneras. Es el punto de similitud entre las dos ecuaciones representadas en un plano. Pienso que hay que partirlo y construirlo a partir de ellos mismos. Ellos tienen mucho que dar, nosotros tenemos también como docentes mucho que ofrecer y yo creo que al integrar esas dos partes podemos hacer algo con los estudiantes. Podemos construir, podemos llevarlos hacia adelante y justamente brindarles las oportunidades que es lo que buscamos en esta localidad. Cada vez los diálogos entre las distintas áreas no son muy comunes, pero también sé que hay muchos profesores que cada vez están cayendo en cuenta de que, por ejemplo, el área del lenguaje es transversal, así que el profesor de matemáticas se está dando cuenta que si no tiene una mínima habilidad en la formulación de las consignas, que si sus niños no saben leer y él tampoco sabe escribir bien las consignas, pues no va a haber tampoco mucha posibilidad de construir conocimiento y para eso va a tener que estarse relacionando con el profesor de español y el profesor de español apoya las otras áreas no de una manera servil, sino realmente en un diálogo. Así que son muchas las ganancias que se pueden obtener en una institución cuando se asume la pedagogía de proyectos con esa seriedad y como apostándole a ese perfil de un maestro integrador. Porque es importante el desarrollo de competencias discursivas aquí en la estancia. Muchas veces los estudiantes cuando se enfrentan a una situación, ellos pueden tener muchas cosas que decir, pero no encuentran cómo decirlo. Plantear en un mismo plano cartesiano las siguientes ecuaciones. Segundo, hallar dos números x, y que su resultado sea igual a 10. Tercero, hallar dos números x, y que al ser restado que su resultado sea igual a 4. La competencia discursiva oral es bastante más difícil de definir que la competencia escrita, porque supone responder a la pregunta ¿qué sabe hacer una persona cuando decimos que sabe hablar bien? Y ahí entran muchísimos factores, desde dominio corporal, tono de voz, coherencia, cohesión. Entonces no hay tradición, que es otro de los problemas que nos encontramos, de que los manuales, los libros de texto que guían normalmente la práctica en el aula o que la han guiado durante mucho tiempo, consideren en igualdad de condiciones el texto escrito que el texto oral. Muchas veces uno a las personas las mide por la capacidad de hablar, la forma en que se expresan
y uno puede tener muchas cosas que decir, pero muchas veces no es capaz de comunicarlas claramente, y desafortunadamente en ese proceso se pueden perder muchas buenas ideas y se pueden perder muy buenas personas. Para mí es importante hablar en público porque así uno se siente más seguro de sí mismo y aprende a conocer más cosas hablando con los demás. Y muchas veces nosotros juzgamos lo que la gente dice, muchas veces no el fondo de lo que dice. Entonces sí, esas competencias discursivas son importantes porque me enseñan a mí a desenvolverme no solamente en el espacio académico, sino también en la vida social. Vemos cómo verbalizar los diferentes conocimientos que se están construyendo en las aulas, en las distintas disciplinas, conversar sobre ellos, discutirlos con sus compañeros, se constituye en una buena vía para lograr aprendizajes sólidos. Pero además de lo anterior, el hecho de abrir espacios para que los estudiantes construyan una voz, una seguridad para usar su lengua oral en la vida académica de las aulas, los dispone para la vida social más allá de la escuela. La inmediatez del texto oral exige aquilatar mucho los instrumentos, exige procesos que son pesados de transcripción de muestras y luego de revisión conjunta con el alumno, y eso también dificulta, pero ciertamente si hubiera tradición eso sería una dificultad menor. Si hubiera costumbre de hacerlo se entendería como algo que tiene presencia y que hay que hacer. Ya llevamos un proceso de 3 años, algunos ya expresan sus ideas de forma clara, ya lo hacen de pronto más conscientemente, más coherentemente, no hablan por hablar, sino también ya tienen su punto de vista y también empiezan a defenderlo, a justificarlo. Eso es una de las cosas que yo digo que se ha fortalecido, es el proceso que se ha llevado con ellos. Creo que si ese proceso se lleva solamente con un curso durante un año, es una propuesta que se puede truncar. Ahora 7-3, pero de acá 7, ahora 1, 2, 3. Tema, solución de ecuaciones simultáneas. Tendremos algo que es muy importante para la educación, y es el hecho de que la argumentación es una forma discursiva propia de contextos sociales que tienden a lo democrático, a la emancipación. El rector del colegio La Estancia empieza a mandar a pintar un tablero gigante de ajedrez en el patio. Las piezas de ajedrez serán estudiantes. Por lo tanto, se sugiere que cada lado de los cuadros mida 50 centímetros. Si se sabe que un tablero de ajedrez tiene 8 cuadros por cada uno de sus lados, ¿cuál es el área del tablero de ajedrez? ¿Ya? Lo de abajo. En sus propias palabras explique cómo resolvería el ejercicio. Bien. La esencia del ejercicio. Cuando usted construye una casa, ¿qué hace primero? ¿La construye o la piensa? Listo, entonces aquí eso es lo que se le está pidiendo. Piense cómo resolvería el ejercicio y después usted lo que hace es resolverlo. Pero primero escribe cómo lo resolvería y luego sí el sustento matemático, la justificación matemática. ¿Listo? Entonces podemos comenzar. Yo pienso que trabajar en grupo es una forma chévere porque así podemos compartir ideas y dudas también que otros compañeros nos pueden resolver. Claro. El hecho de realizar prácticas argumentativas por parte de los estudiantes, de los profesores, es decir, de quien argumenta, implica procesos cognitivos, procesos discursivos, procesos interactivos que enriquecen muchísimo la construcción conjunta de conocimiento y por supuesto la construcción de cada sujeto en sí. Yo lo resolví así, como hay 8 faros y los multipliqué por los 50 centímetros y ahí lo que me dé de ese resultado lo multiplico por 2 y lo que me dé de ese resultado lo divido entre 2 y ahí me sale el área
yo lo que hice fue multiplicar 50 por 4, que es lo que equivale a un solo cuadro, quedó 200, y yo lo multipliqué por 64, que es el total de los cuadros, y me dio el resultado de 12.800 centímetros cuadrados. Uno se hace el plano del ajedrez, después se le toman las medidas, se calcula el área o la base y la altura, después se multiplican las dos y se saca el área. Cuando se obtenga el área se divide por 2 y el resultado de la división es la respuesta al área del tablero. Me dio 80.000 centímetros cuadrados. Dice que cada cuadro mide 50 centímetros por cada lado. Entonces yo primero medí cada cuadro y el resultado que me dio fue 2.500. Luego lo multipliqué por 64, que es el número de todos los cuadros, y me dio 160.000 centímetros cuadrados. Y los modos narrativos que va tomando la matemática no son familiares. Casi que digamos, el profesor se remite a las definiciones, a las axiomatizaciones, pero no a una forma narrativa en matemáticas. Vamos a sacar una definición de lo que usted, teniendo en cuenta lo que ya se dijo, entiende por matemáticas y entiende por álgebra. ¿Listo? Es una ciencia que se desprende de la matemática. En ella se estudian los números y estos a la vez son cambiados, en algunos casos son cambiados por letras o signos. Emergen valoraciones negativas sobre la matemática, como que es difícil, como que eso es para los genios, como que eso no es para todo el mundo, y que clasifica. Si usted sabe, usted es más importante que yo que no sé. Otro foco es la didáctica. Se requiere hacer formación didáctica en los profesores. Se requiere que los profesores en ejercicio vuelvan la mirada sobre el saber didáctico y sobre lo que son los diseños didácticos. El lenguaje no es el mismo para todos los campos y se requiere ver esas especificidades por campos que harían que se comprendiera muy bien la relación entre lenguaje y saber y ayudar con las tareas y con los diseños didácticos por esa vía. La primera ecuación despejada, entonces, ¿cómo nos queda? Es un profesor que está entrando en otra área y que está entrando de una manera fácil, que está entrando de una manera, parece ser que emocionante para él, entrando a ver qué es eso de la oralidad, de la escritura y cómo funciona y sobre todo volviendo vivo ese tema para su campo, que son las matemáticas. ¿Podemos resolver ejercicios de matemática con álgebra? Sí. ¿Álgebra es diferente a matemática? ¿No mucho? No. ¿Cuál sería un poquito de diferencia? Las letras. ¿Pero las letras a qué me ayudan? Ser más inteligente. ¿A ser más inteligente? ¿A cambiar qué? A cambiar la forma de expresión. Se confirma el hecho de que el lenguaje no se desarrolla per se, se desarrolla en campos y el profesor logra desde su experiencia mostrar que esto es un hecho. Sirve para uno terminar de ser alguien en la vida y para un futuro mejor. Sirve para hacer más relaciones, aprender sobre más cosas que después nos puedan servir en la carrera que nosotros hayamos escogido. Nos sirve para prepararnos, porque allí aprendemos, además de que académicamente aprendemos, también cosas de la vida que nos van a servir para más adelante. Se observa el gran valor que logró darle al lenguaje, y en este caso a la oralidad y a la escritura, como factores relevantes para el desarrollo de competencia comunicativa en matemáticas. Para la próxima clase vamos a ver la parte mecánica, cómo se resuelven ecuaciones. La mirada de la sistematización como una propuesta de investigación en colaboración, tal como lo propone el Grupo de Investigación en Pedagogías de la Lectura y la Escritura, es una mirada bien interesante porque nos permite a los profesionales que acompañamos los procesos de sistematización
trabajar de la mano con unos docentes que están realizando un trabajo significativo en el aula. En este caso, el trabajo con John Sigifredo y su propuesta de matemáticas permite que haya aprendizajes tanto para él como docente y la mirada que tiene de la propuesta pedagógica como para nosotros como profesionales que acompañamos esa propuesta, la alimentamos y reflexionamos junto con él en torno a lo que se está viviendo en la práctica y a cómo eso que se está realizando en la práctica permite unas reflexiones que alimentan el trabajo de otros docentes y nuestro propio trabajo de reflexión sobre la lectura, la escritura y la oralidad.